Pisamos las tierras que don Sancho de Vargas y Machuca recibió tras la conquista en 1483. En ella se erigió en 1509 la ermita bajo la advocación de Nuestra Señora de Guía, dando nombre al municipio que nacería en 1533 tras la segregación de la vecina villa de Gáldar. Sin contar mis visitas a los chiringuitos de las fiestas a finales de los 80, me adentro por primera vez en esta zona del Barranco de Guía. En la hoya del Guanche encontramos este pozo, que pasaría desapercibido si no fuera por esta curiosa estatua que doña Natividad Delgado, conocida como la Sacristana, contaba a la FEDAC que se trata de la Virgen de la Milagrosa. A sus 75 años, doña Natividad recordaba ver la imagen allí desde niña, al parecer fruto de una promesa. La imagen ha sido reubicada en tiempos recientes sobre esta doble arquería de hormigón armado y todavía se sigue enramando por los vecinos. Al llegar a este muro abandonamos el cauce y continuamos remontando el barranco en un breve tramo por carretera. Retornamos al barranco que ahora llaman de las boticarias, de las juntas o de la olla, elijan ustedes. Al otro lado del barranco tenemos el pago de la boticaria o de las boticarias. No he conseguido encontrar una fuente fiable que indique el origen del topónimo. Algunas referencias citan la abundancia de plantas medicinales en la zona, pues lugares como este se denominaban en las islas como boticaria. Unas fuentes indican la posibilidad de la existencia de curanderas en la zona, mientras que otras achacan el origen a las propiedades medicinales de las aguas del barranco. También aparecen vagas referencias a herederas de un boticario con tierras en la zona. Hemos abandonado el sendero que nos había subido barranco arriba para encaramarnos a su ladera este en dirección hacia el Lomo Cardoso. La exuberancia del barranco en este invierno es asombrosa y nos mantiene bien entretenidos en la subida. Una sorprendente cueva. Esta no es la montaña de Guía, la montaña de Guía es esta. Nos dejamos llevar durante un ratito por el canal de la presa de los Pérez. Normalmente caminamos de forma más segura por su interior, pues el agua discurre separada por una acequia, pero en estas fechas tras las lluvias el suelo estaba especialmente resbaladizo. Al llegar a esta casilla no hay que intentar pasar bajo la esclusa, solo deberemos rebasarla e inmediatamente encontraremos un paso junto a la pared con unos asideros que nos permitirán entrar con facilidad en el túnel. Este túnel no es muy largo, tendrá unos 50 metros de longitud, pero sí que es necesario llevar iluminación. El túnel atraviesa el lomo y nos lleva desde el Barranquillo Cardoso al Barranco de las Juntas o de las Ollas. En esta zona a la umbría el piso del canal es especialmente resbaladizo. En este punto abandonamos el canal y nos incorporamos al sendero oficial que nos sube por Tirior hasta el lomo homónimo. Las imágenes hablan por sí solas de la frondosidad y la extrema belleza de este barranco en un invierno tan generoso como este. Desde este sitio, con el singular nombre de Cagada del Guirre, tenemos unas vistas preciosas de Olla Pineda. Hacia ella bajaremos en breve. No estaremos mucho tiempo abajo, pues enseguida subiremos por este morro en el extremo sur de la montaña de Guía, que en este punto se denomina El Cabezo. En el Picacho nos desviamos brevemente del camino para visitar las cuevas de Tirior o del Picacho. Se trata de un yacimiento aborigen con cuevas artificiales ubicadas en 3 niveles y talladas en la toba volcánica que se empleaban principalmente como granero. El lamentable estado que presenta la zona, con algunas cuevas llenas de trastos, otras convertidas en alpendres, y el complicado acceso al borde del risco y cubierto por la vegetación, le quitan a uno las ganas de visitarlas. Encontramos también en el lugar una enorme cueva generada por las extracciones de Picón. La más importante se empleó en la construcción del canal de la presa de los Pérez que recorríamos antes.
Recorriendo ese auténtico laberinto de pasillos y cavidades, se hace una idea de la magnitud de las extracciones de picón. Picón que también se empleó para la construcción de paredes de fincas y viviendas de la zona. Llega el momento de descender hacia Olla Pineda y lo hacemos tomando un pequeño sendero que nos ataja un tramo de la pista a la que nos incorporamos inmediatamente y que nos irá bajando por la Olla del Bardo. Con toda la tranquilidad del mundo tomamos el SL5, creyendo ilusos que el descenso iba a ser coser y cantar. Y un derrumbe, hay que pasar por arriba supuestamente. Hay una buena caída de ahí abajo, una buena, sobre el cercado. Y yo pasé por encima, sin todas de la ley, y agarrándome de la vinagrera que está arriba. Pero es un paso un poco complicado. Pero no sería este el último derrumbe del camino. Aquí se derribó un muro y tuve que bajar por toda esa ladera, sin cierto riesgo. Y realmente hay otro derrumbe un poquito más adelante que también se sortea bajando por aquí. Este tramo del SL5 va a necesitar un buen arreglo. Este sería el último derrumbe que encontraríamos. Cruzamos el barranco de la Olla o de las Juntas y ya entramos en Olla Pineda. Venimos de allá arriba y yo creo que aquellas son las cuevas en las que estuvimos antes. Fundaba la descendiente de Juan Artemes, María de Bethencourt, el vínculo de Olla de Pineda en 1543, tomando el mayorazgo el nombre de su esposo Jerónimo de Pineda. En esta superficie de 48 hectáreas encontramos esta hacienda del siglo XVII de la familia Pineda, que a pesar de ser monumento histórico y bien de interés cultural, se desmorona lentamente ante la imposibilidad de acuerdo del ayuntamiento de Gáldar y la quincena de propietarios. Imposible nombrar a Olla Pineda y no referirnos a su centro losero. Sobre 1825, la hambruna y la crisis trajo a las familias de la atalaya de Santa Brígida a estos lares y con ellos vino su buen hacer como loseros. Tras al menos 300 años, la alfarería tradicional se puede considerar ya extinta en la zona, a retirarse Rafaela Santiago Suárez, la última losera. Esta ruta no da tregua y enseguida comenzamos la importante subida al Cabezo, en el extremo sur de la montaña de Guía. El sendero empedrado que seguimos no sube en vertical, pero casi. Pero como uno asciende entretenido con las vistas y el golpito, tampoco es tan terrible. Al alcanzar la cima del Cabezo podemos recrearnos en la Gran Canaria Verde y hasta podemos contemplar de un vistazo el trazado del último tramo de ruta realizado. Recorremos la cima de la montaña de Guía desde el sur en busca de su extremo norte. Casualmente la cima es tan ancha que realmente no tenemos buenas vistas a menos que nos aproximemos a sus extremos. Pero ahora en invierno la semiplanicie tiene un look primaveral que es toda una delicia contemplar. Y bueno, alguna que otra vista sí que tenemos, como esta del macizo de Amagro y la punta noroeste de la isla. Y aquí tenemos la montaña del Gallego que visitábamos en una ruta anterior. Y seguimos visitándolo más. Nos llamó la atención la gran cantidad de antenas que encontramos en estos terrenos y que nos recuerdan a las de los radioaficionados. Y en un sitio tan estratégico como este no podían faltar las antenas de telefonía, estas más reconocibles. Tan privilegiado mirador, con espectaculares vistas de Gáldar y Guía en las que destaca la montaña de Jódar, nos anuncia claramente que se aproxima el momento del descenso. Bajamos por la cara norte de la montaña de Guía en dirección al Pago de las Laderas por un sendero algo empinado que en general es bastante visible. El tramo entre las laderas y el Callejón del Molino se recorre por un sendero con un empedrado de aspecto reciente.
Incorporándonos a la carretera que desciende desde las laderas, nos dejamos llevar hasta nuestro punto de partida en el casco urbano de Guía.